Bien, continuamos en Sol Mayor y les cuento que estamos comunicados con el licenciado Héctor Luis Giuliano, quien es uno de los mayores especialistas argentinos en materia de finanzas públicas, geopolítica y uno de los técnicos que más sabe sobre la deuda pública, o sea, sobre la deuda externa argentina. A quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo está, Héctor? Carlos Codesos lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por llamar. No, por favor, el agradecido soy yo, porque siempre tenemos Sí. mucho que aprender. No, pero yo agradezco desde el punto de vista de que es un canal de difusión, Sí. porque usted sabe que este tema de la deuda, ya lo sabemos de partida, está excluido del debate público. Está perfectamente claro que de la deuda no se habla, así que quienes nos tiramos a hablar de eso ya es todo un logro. Pero sí, estoy a su disposición, Carlos. Y ya para poner, si usted quiere, ya para ponerlo en blanco sobre negro, ¿por qué no nos cuentas desde qué época es top secret esto, que no se puede hablar sobre la deuda? No, en general lo fue siempre, Sí. siempre, históricamente, porque aún el histórico empréstito Baring de 1824 estuvo rodeado de secretismo, porque el mundo financiero es un mundo por definición secreto. Ahora, yo me dediqué a seguir todo el endeudamiento argentino contemporáneo, que llamémosle contemporáneo, a 50 años, desde 1976 hasta la fecha, porque es cuando, después del derrocamiento del último gobierno peronista, se instaura un nuevo esquema de endeudamiento perpetuo. Yo por eso el concepto fundamental que te analizo y transmito es la trampa de deuda perpetua. Cuando un deudor está sometido a las exigencias de una deuda de imposible cumplimiento, sí, eso significa que esa deuda es perpetua, porque nunca jamás va a poder ser pagada, es una deuda impagable, y consecuentemente está condenada a ser continuamente renovada, refinanciada a su vencimiento. Esa es la regla. Ahora, hay cualquiera sean los gobiernos, y eso lo hemos visto en Argentina desde el proceso hasta la fecha. Ningún gobierno dejó de tomar deuda. Todos se lamentaron de la deuda y de la situación recibida, pero todos aumentaron la deuda. Ahora, todo eso corresponde, si bien reciente, corresponde a la historia. Ahora, lo que a uno le preocupa vitalmente es qué está pasando ahora con la deuda. Porque, entre otras cosas, el gobierno Milei está vendiendo la imagen de que ha reducido la deuda. Y eso directamente es mentira. Pero es mentira, me atrevo a decirlo, porque tengo los datos del propio Ministerio de Economía. Entonces, si miento yo, miente el Ministerio de Economía. Cuando uno toma la deuda que heredó la administración Milei de Alberto Fernández, ¿no? Sí, del kirchnerismo, que era 438.000 millones de dólares, y ve que ahora está en 487, quiere decir que oficialmente el gobierno reconoce que la deuda durante 2 años y pico de administración Milei aumentó 57.000 millones de dólares oficialmente. ¿Por qué digo oficialmente? Porque resulta que, como ha sido denunciado por mismos economistas liberales, como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, el economista Roberto Kachanowski, Carlos Maslatón, etcétera, tipos de línea liberal, ¿no? Sí, sí. Con más o menos incluso con autoridad académica, ¿no? En eso no entro a discutirlo. Le están diciendo que el gobierno está mintiendo con respecto al stock de deuda porque no toma en cuenta la capitalización de intereses. La Argentina tiene 487, prácticamente 500.000 millones de dólares de endeudamiento. No paga un centavo de ese endeudamiento. Ah, ¿no? Esa es la trampa de deuda perpetua en que está. Si uno agarra el presupuesto de este año, sí, el cuadro de resultados financieros que muestra el presupuesto en los primeros artículos, da que este año le vencen al gobierno unos 200.000 millones de dólares de capital.
como si usted tiene una tarjeta de crédito, un crédito o una deuda cualquiera, pero de 500.000, por así decirlo, dólares, y le caen 200.000 este año. ¿Cuánto va a pagar de ese capital que le vence el gobierno? $0. Lo que pague en realidad no es que lo paga, es que lo renueva, refinancia la deuda, es decir, retira los bonos viejos y entrega los bonos nuevos, cosa que hemos hablado acá también en otros lados. Sigue sumando más intereses. Es claro. Entonces el problema no es el capital, porque el capital es inamovible, porque no se puede pagar. El condicionamiento viene por el pago de intereses. Ahora bien, la Argentina debiera pagar por esa deuda de 500.000 millones de dólares, que no se paga, insisto, que se renueva a vencimiento continuamente, pero eso significa que todas las quincenas, porque el Ministerio de Economía hace licitaciones de renovación de deuda cada 15 días, sí. O sea, dos licitaciones por mes. Es un promedio, porque puede ser más, menos, de 10 billones de pesos por licitación. Licitaciones que son secretas, porque no se sabe quién participa y el gobierno no da a conocer quiénes son los oferentes, ¿no? Esa deuda que se renueva cada 15 días es parte del paquete de los 200.000 que vencen. Y consecuentemente el gobierno vive refinanciando, haciendo lo que se llama técnicamente, en la jerga financiera llaman rollover, renovación de deuda. Yo le debo dinero a un acreedor y bueno, lo pateo para adelante. Eso significa que con el mismo acreedor o con otro, yo retiro la deuda vieja y entrego deuda nueva compensando más los intereses del caso. En definitiva, entonces, no paga nada. ¿Cómo? En definitiva no paga nada. No, es claro, por eso la primera mentira que se sostiene es que no hay desendeudamiento, porque cuando el gobierno paga, en realidad paga un acreedor con dinero tomado de otro, o bien renovando la deuda con el mismo acreedor. Y por eso la deuda que aumenta. Pero a lo que voy es esto, que esa deuda devenga intereses. Entonces, ¿dónde está la trampa del asunto? Porque los acreedores no comen vidrio. Si prestan a un acreedor que no le puede devolver un centavo de capital, ¿dónde está la ganancia de los acreedores usureros? Claro, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? El negocio está en los intereses. Los intereses sí se pagan. Lo que pasa es que la Argentina no tiene plata ni siquiera para pagar la totalidad de los intereses. Está pagando en promedio 10.500, sí, no ha llegado a 11.000, 10.500 millones de dólares de intereses por año. Este último que venció y creo que el anterior. La cifra dio más o menos igual. Eso quiere decir que el ajuste fiscal que está imponiendo la administración Milei es exclusivamente para pagar intereses de la deuda. Porque a eso equivale el ahorro de la motosierra del gobierno y lo que consigue haciendo ajuste, bajando los salarios reales de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones del sector pasivo, los planes sociales, suspendiendo obras públicas, lo hemos hablado, de la administración Milei suspendió drásticamente unas 2.000 obras públicas y de esa manera ha conseguido en una forma drástica reducir gastos para poder tener un mínimo superávit. ¿Para qué se utiliza ese superávit? Que ya le digo, en promedio está en 11.000 millones de dólares. Para pagar intereses de la deuda. Pero con un agravante. Los intereses que le vencen por año al gobierno pasan los 40.000 millones de dólares. Quiere decir que todo este esfuerzo, todo ese sacrificio impuesto al pueblo argentino, con la recesión, con el recorte de gastos para obtener superávit fiscal, es para utilizar ese superávit fiscal para pagar intereses, y esos intereses
representan una cuarta parte de los intereses totales que debiera pagar la Argentina. Es decir, la Argentina está en cesación de pagos crónica, pero eso se oculta. Es como una persona que está enferma y mienten diciéndole que está bien. Entonces vivimos en este momento bajo una ficción económica. Estamos realmente en un esquema de economía artificial. El gobierno Milei ha fracasado, y fracasado en forma confesa, porque para llegar a las elecciones de medio término del 26 de octubre pasado, tuvo que pedirle un salvataje a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que 2 años de gestión y ajuste fueron un fracaso, porque cuando llegó el momento tuvo que pedir lastimosamente a último momento la ayuda del Fondo Monetario, que en realidad el Fondo Monetario ya no le da más ayuda porque le prestó primero 45.000 millones para salvar al gobierno Macri. Después, en abril del año pasado, le prestó otros 20.000 millones a Milei para salvar al gobierno Milei. Y aún así, cuando llegó en septiembre, previendo que iba a haber una corrida cambiaria, aparte que no existe confianza en el sistema cambiario argentino, porque el dólar está trazado por el gobierno artificialmente. Entonces el presidente Milei tuvo que pedir un salvataje al gobierno norteamericano para sobrevivir. Entonces quiere decir que este gobierno ha fracasado, ¿no? Cuando le preguntan a eso, salió el video directamente, ¿no? En uno de los vuelos que estaba el presidente Trump, una periodista le pregunta, ¿no? En forma medio capciosa, le dice: ¿por qué el gobierno, su gobierno, ¿no? El de Trump, en lugar de darle ayuda a los granjeros norteamericanos que están pidiendo apoyo, etcétera, por qué asiste a países extranjeros como la Argentina por su deuda pública? Y él dice, pero ellos eran nosotros, no la Argentina. Dice, pero ellos están muriendo, ellos están en una situación límite. Así que el que nos estaba prestando, que en realidad hay que aclararlo, ese préstamo norteamericano fue un mito, porque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció con mucha relevancia que Estados Unidos habilitaba una línea de swap, que es pase de monedas, por 20.000 millones de dólares para ayudar a la Argentina según sus necesidades, y que iba a habilitar también otro crédito especial de la tesorería que tiene para países aliados por otros 20.000 millones si fuese necesario. Resulta que lo único que desembolsó Estados Unidos fueron 2.500 millones de dólares. Y salió, por trascendidos periodísticos, que esos 2.500 millones de dólares se lo desembolsó el jueves antes de las elecciones del domingo. Y los retiró el martes. O sea, le hizo un depósito para aguantar el número de las reservas el fin de semana de las elecciones. Y como salvataje de la elección. Y como salvataje de la elección, porque en realidad ese salvataje era una amenaza. Pero yo recuerdo, es verdad lo que usted dice, porque lo depositaron un viernes, póngale, y el lunes lo retiró. Un jueves, se dice que el depósito fue, no sé si 2.400, 2.500 millones de dólares. Se hizo una transferencia, desde ya el dinero va y viene instantáneo por una transferencia electrónica, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasó? Creo que se anunció el jueves antes de las elecciones del 26. Y después se comentó que ese dinero, el Banco Central habría argumentado que como no se utilizó, no se necesitó, se devolvió a la tesorería norteamericana al martes siguiente. ¿Qué quiere decir? Que fue para engañar a la opinión pública. Claro. Porque yo digo, fue una ayuda con amenaza, porque hay que recordar, las palabras de Trump
fueron muy claras. Dice, esperamos que gane la fuerza del presidente Milei, porque no era presidencial, no eran parlamentarias. Dice, esperemos que gane Milei, dice, porque si no, no vamos a ser tan generosos con la Argentina. Así lo dije. ¿Qué quiere decir? Que eso más que una ayuda era una amenaza. Claro. Si el resultado le hubiera sido desfavorable a Milei, el lunes teníamos una corrida cambiaria, como le hicieron a Macri en abril del año 2018. Es así. Todo andaba bien, él utilizó las mismas palabras que después utiliza Milei. Lo peor ha pasado. Sí, ¿qué lo peor ha pasado? En un día los bancos norteamericanos retiraron 1.742 millones de dólares del Banco Central. Eso fue el día 25 de abril del año 2018. Y el que retiró la mayor parte, que desencadenó la corrida entre 800 y 1.000 millones de dólares, fue la banca Morgan Stanley. Que todavía dijeron, tanto un empresario como un funcionario de gobierno, dice, pero caramba, estamos bajo fuego amigo. Es claro, los que estaban moviendo el piso eran los que sostenían al gobierno. ¿Y cuál es la explicación de eso? Que con esa movida forzaron, por un lado, la caída de cotización de los bonos argentinos, que cayeron abruptamente. Claro. Entonces se pudieron comprar como bonos basura con los fondos buitre que entraron entonces, y que entre paréntesis se los convalidó la administración kirchnerista, ¿no? Con el acuerdo Guzmán. Claro. Porque cuando viene el gobierno kirchnerista convalida todo lo actuado por Macri. Sí, y no tomó nada a modo de inventario. ¿Cómo? Que no tomó nada a modo de inventario la deuda de Macri. Era público y notorio que el préstamo dado a Macri por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45, ¿no? Que todavía debemos, ¿no? Porque al Fondo Monetario se le deben 58.000 millones de dólares. Y esa deuda no se puede pagar tampoco. Claro. Por eso es que vino Kristalina Georgieva, y la titular del fondo tiene su propio problema de arrastre desde Christine Lagarde, claro. Porque más allá de que es parte del sistema, pero también están las internas de quién presta a quien no puede pagar. Claro. Y no se olvide que la otra señora había violado los estatutos del FMI. Exacto, por ese motivo fue que el gobierno kirchnerista hace aprobar la ley, mejor dicho, el Fondo Monetario le exige que el acuerdo firmado por Macri sea convalidado por el Congreso. Y el kirchnerismo dócilmente lo hace en marzo del año 2022. El artífice técnico de esa maniobra fue el titular de entonces de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sergio Massa, qué raro, ¿no? Que era, bueno, pero fue el gobierno kirchnerista. Por eso cuando ahora aparecen el otro día, ¿cómo se llama? Máximo Kirchner, y otros diputados kirchneristas, presentaron un proyecto para que se investiguen las circunstancias del préstamo que le dio el Fondo Monetario a Macri, etcétera, pero parece un chiste. Sí. ¿Cómo? Estuvieron al frente del gobierno 4 años y no solamente no lo hicieron, sino que al revés lo convalidaron. Claro que sí. Y ahora que juegan de opositores piden una investigación. Parece un chiste, claro, directamente. Pero además, permítame, uno como peronista, en el caso nuestro, le entramos con mucha dureza, que es lógico hacerlo, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? Al expresidente, sí. No, pero no entiendo, ¿en dureza de qué? Que la postura
teórica. La postura teórica, claro, porque él dijo, no, yo voy a tomar la deuda cuando llegue al gobierno a modo de inventario y Guzmán va a hacer lo mismo, que no pasó nada. Bueno, sí, hubo un amago, pero realmente, sí, yo no recuerdo que haya habido un planteo formal, pero desde ya, en su momento lo mencionaron. Pero una cosa es mencionarlo, otra cosa es llevarlo a la práctica, porque el préstamo ese tuvo 3 falencias que fueron motivo de discusión en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario. Porque como eso se aprobó bajo Christine Lagarde con la presión del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces también Trump salvó los dos gobiernos. Se lo salvó a Macri y de ahora lo salvó a Milei, ¿no? Claro. Y como el Fondo Monetario responde básicamente a los intereses del capital financiero de base en Wall Street, en Estados Unidos, en ese momento, cuando se discutió la aprobación en la Junta de Gobernadores, que integran 20 y pico países, ¿no? Hubo críticas violentísimas contra la Argentina. La más dura fue la del gobierno de Holanda, de los Países Bajos, que el representante imputó directamente a la titular del fondo, a Christine Lagarde, está despilfarrando el dinero del fondo, dándole un préstamo extraordinario a la Argentina que el país no estaba en condiciones de pagar. Claro que sí. Y a eso se sumó la posición de Francia, de Alemania, de Polonia y de varios países más, como 7 u 8 países estaban en contra del préstamo a Macri, como ahora parece que se reprodujo con Milei. Nada más que eso no trasciende, porque los debates y las votaciones del Fondo Monetario en la Junta de Gobernadores son secretas también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Concretamente, para no irnos lejos, así como fracasó el gobierno Macri y necesitó, para llegar a completar el mandato, una ayuda extraordinaria del Fondo Monetario y de los Estados Unidos, aunque Estados Unidos ahí no desembolsó nada. Así también Milei necesitó un salvataje el año pasado para poder llegar, si no, ¿qué hacía Milei? Como Macri, se tenía que ir en helicóptero como de la Rúa. Claro. No, es una cosa patética, pero es tan burda. Es burda porque estamos frente a una ficción. La ficción de que la Argentina es solvente, pero tiene un circunstancial problema de liquidez, algo así como decir, no, el país puede pagar, lo que pasa es que en este momento no tiene plata, pero enseguida la recupera. Y ahora eso se está agitando más todavía con el tema del potencial real, ¿no?, que existe con el boom del petróleo en Vaca Muerta y con la aceleración de la explotación minera, ¿no? Pero hay que aclarar que esos dos motores de la economía están en manos de empresas multinacionales y están en manos de empresas multinacionales que tienen el subsidio, porque el RIGI es un subsidio, ¿no? Tanto que el gobierno habla en contra de los subsidios, pero el RIGI es un subsidio a la inversión extranjera. Porque si hay hijos y entenados, resulta que el que invierte bajo el RIGI durante 30 años tiene estabilidad fiscal, congelamiento de impuestos, beneficios tributarios de todo tipo. ¿Eso qué significa? Eso significa subsidio, ¿verdad? Entonces, el gobierno que se llena la boca hablando de que hay que cortar los subsidios a los servicios públicos, etcétera, es el mismo que da un subsidio a la inversión extranjera de las multinacionales, que todavía se ha dicho que no la necesitan, porque con el potencial que arman de la riqueza de Vaca Muerta solamente y de los recursos mineros, no necesitarían RIGI, podrían hacerlo bajo contratos directos. Y el riesgo
de que lógicamente quieren cubrirse legalmente, ¿no? Porque podría cambiar el gobierno y cambiar las condiciones, hace que las condiciones de inversión extranjera tengan privilegios sobre las inversiones nacionales. Incluso la gente no lo sabe, pero todas las inversiones que se hacen bajo el RIGI tienen prórroga de jurisdicción a los tribunales extranjeros. O sea que cualquier problema que la Argentina tenga con una empresa de petróleo, de minería, inversora en la Argentina, no se sustancia el problema legal en los tribunales de nuestro país, sino tribunales del exterior, fundamentalmente en Nueva York, en el Distrito Sur, porque llaman Distrito Sur porque es el distrito de Wall Street. Claro. ¿No? Si bien ya no está el juez, Tomás Griesa, pero está la continua, la Loreta Presca, que en realidad esté quien esté va a definir eso, porque justamente Wall Street tiene su jurisdicción propia para que los jueces que vayan a parar ahí le convaliden todo lo que sea en favor de los acreedores financieros, ¿no? Como pasa con el estado de Delaware en Estados Unidos, que es un estado que es característico, ya es proverbial eso, de que todos los fallos de la Corte del Estado de Delaware, que se escribe Delaware, son favorables al sector empresario, acreedor, financiero. Es así, el dinero domina el mundo, así que eso no es extraño. Pero sin irnos lejos, yo volvía a la coyuntura actual de un Milei que ha fracasado, porque a esta altura del partido el gobierno tendría que tener resultados y no los tiene. No los hay, claro. Por eso la presión del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario, yo volví a poner este ejemplo el otro día, ¿no? El viaje de Kristalina Georgieva es un viaje con un discurso engañoso, porque bajo la imagen de un elogio hay un compromiso y una amenaza, porque viene Kristalina Georgieva y felicita al gobierno argentino porque está cumpliendo su compromiso de comprar reservas internacionales, que se compran con deuda. Felicita al gobierno argentino porque está haciendo una política de saneamiento fiscal, que es el recorte fiscal que está haciendo el gobierno para pagar intereses. Que felicita, ¿qué quiere decir eso en la práctica? Que es un elogio condicionado, porque si lo está felicitando por cumplir las condiciones que le exige el fondo, el día que alguien saque los pies del plato y resulta que no lo cumpla, en ese momento el compromiso del Fondo Monetario salta inmediatamente, ¿me explico? Claro, sí. Es como es un elogio hipócrita. Yo lo felicito a usted porque me está pagando la deuda. Y lo felicito por eso, sí, es claro, pero eso es también un condicionamiento. Y entra en una amenaza. Es claro, es un discurso de amenaza. Claro. Y además que el motivo central por el cual vino Kristalina Georgieva se ha mencionado, ¿no? Es una razón de orden práctico, porque el Fondo Monetario es el principal prestamista individual de la Argentina, ¿no? Ya hemos dicho, 58.000 millones de dólares. Y la Argentina no le puede pagar, está pagándole con desembolsos que le hace el propio Fondo Monetario. Entonces la deuda no baja, y la Argentina ya ha pagado más intereses que descontado capital con el Fondo Monetario. Así que el Fondo Monetario cumple la misma regla de usura que los acreedores financieros. Amén de eso, el fondo cumple la función de que es también auditor del resto de los acreedores, porque esa es la doble función del fondo. Por un lado es acreedor individual porque prestó plata a la Argentina, pero por otro
actúa como auditor del resto de los acreedores, porque de esa manera es un organismo técnico que le audita las cuentas al país para determinar cuánto la Argentina puede pagar dentro de los intereses que le vencen cada año. Y también debe ser una suerte de auditor para que los pillos que la componen no lo pasen al Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿quiénes los? Que digo, que los pillos que la componen hace de auditor para que no lo pasen a ellos. Y no, pero es muy simple. Ella vino y hizo incluso una visita especial a Vaca Muerta. Sí. ¿Por qué? Porque fue a ver en vivo y en directo, fue a ver in situ con qué reservas, porque el gobierno depende desesperadamente de la exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta para obtener un refuerzo de los del ingreso de divisas, ¿no? Sí. Pero esas divisas van a ir fundamentalmente a las empresas multinacionales que son que tienen la concesión de los yacimientos. Pero ella fue a ver el yacimiento de YPF, porque YPF es una empresa mixta que está dentro del plan de las multinacionales, del cual el 51% del capital corresponde al Estado argentino. Quiere decir que se descuenta que el compromiso asumido es que de las divisas que obtenga el Estado por Vaca Muerta van a estar comprometidas fundamentalmente para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Por eso es que ella vino y fue a verse con las autoridades de la empresa, que es la empresa que tiene que proveer las divisas. Y además le permitieron participar de la reunión de gabinete. Sí, un hecho inusual, que la directora del Fondo Monetario participe en una reunión de gabinete, que para mí tiene el sentido de reforzar esta dependencia, ¿no? Mostrar que el gobierno argentino está dispuesto a arrodillarse totalmente a las exigencias del fondo. Pero todo esto, en realidad, ¿qué? No digo que esconde, ¿qué muestra? Porque ni siquiera lo esconde la opinión pública cómplice, pero el gobierno no lo puede esconder. La administración Milei ha fracasado. Claro que sí. 2 años y medio de gestión donde el famoso ajuste fiscal, la revolución que iba a producir en la inversión, en los dólares, en la masa de dólares, todo eso no se ha cumplido. Y no solamente eso, sino que también aumentó la deuda. Entonces, ¿cómo es esto? Si el gobierno se jacta de haber obtenido superávit fiscal, ¿por qué aumentó la deuda a 57.000 millones de dólares? Si tenía superávit fiscal no necesitaba deuda. Claro. Y además, como decía y no terminé de explicar, y además no computa allí, cosa que le reprochan los mismos economistas liberales como Carlos Rodríguez, Kachanowski, Maslatón, además está ocultando la capitalización de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina tendría que pagar más de 40.000 millones de dólares de intereses por año, porque el capital no paga, y está pagando 10.500. ¿Qué pasa con la diferencia? Los 30.000 millones restantes. Los capitaliza, es decir, se transforman en capital y devengan nuevos intereses. Es la usura pura, lo que llama técnicamente anatocismo, el interés compuesto, que hace que los intereses que no se pagan se transforman en capital y rinden nuevos intereses. O sea, el anatocismo es eso, el interés de los intereses, que es el sinónimo de la usura, porque cuando un deudor no solamente no puede pagar un centavo de capital de la deuda, sino que tampoco llega a pagar una tercera parte de los intereses, quiere decir que ese deudor ya está técnicamente en default. Claro. Sobrevive porque lo ayudan, porque le dibujan buenas notas,
justamente para poder hacer el negociado de un préstamo que sumaría unos 10.000 millones de préstamo de ayuda para poder ayuda es entre comillas, ¿no? Sumar una masa de 10.000 millones de nuevos préstamos para pagar préstamos que vencen, o sea, una renovación de deuda, que es la operación que está piloteando la banca Morgan con unos 6 o 10 bancos internacionales, ¿no? Sí. Que es para eso justamente, Héctor, para reemplazar la deuda que vence por nueva deuda que le da este consorcio de bancos, Héctor, que como agravante es secreto, porque el gobierno no dio a conocer cuáles son los bancos que participan de ese préstamo, con el argumento de que podría afectar las negociaciones. Trascendió por la prensa que la banca que pilotea eso es la banca de la cual han sido, y creo que siguen siendo empleados, todos los altos funcionarios de economía, ¿verdad? Sí, pues todos pasaron por la banca Morgan. Es así. Caputo, Daza, Bausili, Berning, Kirno, Leu, todos pasaron por la banca Morgan. Héctor, quiero hacerle una pregunta. Cuando uno le entra con mucho rigor a Alberto Fernández y con justa razón, cuando toma el gobierno, que como le dije antes, él dijo que iba a hacer, o anunció que iba a hacer, tomar la deuda a modo de inventario, cosa que no hizo. Digo, Alberto Fernández no firma en soledad. Cristina Fernández también firmó, ¿o no? Sí, es el kirchnerismo. En realidad, las tres figuras clave allí son Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, que fue el candidato de ella, claro, y Sergio Massa. Sí. Y ojo que técnicamente el rol de Sergio Massa no fue secundario, porque yo recuerdo, leo continuamente La Nación y otros diarios de establishment, ¿no? No dejaban de mencionar que los acuerdos que se llegaron, primero con los fondos buitre bajo Guzmán en el 2020, en agosto del 2020, sí. Los fondos buitre que entraron con Macri, sí. Y luego la convalidación del acuerdo con el Fondo Monetario, fue logrado gracias a los contactos fluidos del presidente, que era entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los fondos de inversión de Wall Street. A lo que usted dice, y yo recuerdo muy bien, y hay fotos al respecto, a Macri en Wall Street no le daban ni la hora, y fue Sergio Massa quien lo llevó de la mano. No, claro, es que yo estoy convencido de que la nominación de Sergio Massa fue impuesta justamente por ese motivo. Y por eso la esperanza que tenía Sergio Massa de ser el continuador, porque quien hiciera semejantes condiciones, quien hiciera semejantes concesiones, recibiría, esa era la ilusión, recibiría el premio de ser promocionado como presidente de la Argentina. Y después algo así como variaron las cosas o le hicieron un corte de brazo de tal manera que contribuyó, como todos los gobiernos, a convalidar deuda heredada y agravada, y en cambio se eligió a Milei, que en realidad Milei está así como presidente gracias a Cristina Kirchner, porque la gente no lo votó a Milei por él ni por su programa. ¿Cuál es el programa de Milei? El eslogan liberales huecos, claro. ¿No? Dice, viva la libertad, carajo. ¿Y eso qué me dice a mí? Descubrió la libertad, la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, en la Argentina. ¿Cuál es el programa? Yo siempre dije, yo no conozco un programa de Milei, porque aparte él ni siquiera se molestó en presentarlo. Él lo que dijo es que iba a favorecer al capital privado, porque su premisa como liberal y además como anarcoliberal es cercenar las facultades y la intervención del Estado. Claro. Él lo dijo contra la letra, él dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. Sí,
desposeerlo. Entonces, un gobierno así no tiene política. Su política es el desmantelamiento de la estructura de intervención y contralor del Estado. Claro. Por eso todos estos proyectos, incluso esto que ahora se destapa del escándalo de la ley de tierras por la venta de zonas de frontera y el aumento del porcentaje, no, son concesiones porque es parte de un estamento que razona sobre la base no del interés del pueblo argentino, del Estado argentino, sino de los acreedores del Estado argentino, en función del capital extranjero. Yo estoy convencido de que la Argentina ya no tiene gobierno propio. Considero que el gobierno no podemos llamar gobierno porque no toma decisiones, se las dictan, no, pero que la administración Milei no es una administración argentina, punto. Y lo hemos visto con Vaca Muerta. La Argentina en Vaca Muerta, y la reunión de gabinete está haciendo un boom como de minería, pero los beneficios de Vaca Muerta y de la minería y de los emprendimientos lo van a capitalizar las multinacionales que controlan nuestros recursos. El gobierno va a tener una mínima participación por los impuestos o los derechos de exportación, porque además el gobierno está primarizando la economía, porque está favoreciendo inversiones que no producen valor agregado, extraen materia prima y la exportan cruda, sin elaboración local, claro. ¿No? Tanto en petróleo, gas, es decir, se exporta petróleo crudo, no refinado, se exporta gas en buques que hacen la elaboración de gas licuado, o se exporta gas para que se transforme en gas licuado en plantas externas. Se exportan minerales en bruto para que sean procesados en el exterior, caso litio, ¿no? El ejemplo que ha sido citado tantas veces, se exporta litio y no se levantan fábricas de baterías eléctricas que utilizan litio. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de promoverse el desarrollo de la industria argentina, se la está cercenando, porque este es un proceso típico de neocolonialismo. Claro, no hay valor agregado de nada. Claro, el neocolonialismo siempre se ha manejado sobre la base de que las economías de los países dominados era y es proveedora de materias primas sin industrializar, sin elaborar. Entonces se mata a dos pájaros de un tiro. La industrialización, la elaboración de esos productos se hace en las metrópolis de los países inversores, mejor dicho, de los capitales que están en los países inversores, ¿no? A la vez se empobrece al país, porque el país, al no desarrollar una industria, queda limitado en sus posibilidades de crecimiento. Porque entonces el día que varían las condiciones del mercado internacional o que varían las condiciones de las empresas multinacionales que manejan el negocio, la Argentina se queda colgada del pincel. Claro. Porque es el esquema de primarización que rigió tradicionalmente en casi toda Iberoamérica, ¿no? Y de la cual los países con muchos bordes fueron saliendo. Este tema lo advertía ya, y mucho antes de que finalizara el siglo, el general Perón, cuando decía, vienen por nuestros recursos naturales. Pues de ahí la famosa frase de que si Iberoamérica no formaba un frente común, el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Claro. Y eso ha pasado, la desunión. Fíjese que, por ejemplo,
Milei, una de las primeras acciones fue torpedear el Mercosur y romper ahora en forma escandalosa con Brasil, que es desde el punto de vista económico, no solamente es nuestro principal o está entre los dos principales socios comerciales, sino también es una economía interrelacionada, una economía complementaria. Y además es acreedor de la Argentina, ¿no? Tiene saldo favorable, sí, en el comercio exterior. Pero más allá de eso, la complementariedad existe, porque si bien favorecía y favorece a Brasil, por ejemplo, en la industria automotriz, pero de todas maneras es un intercambio interindustrial que facilita. Ahora no, ahora directamente con la apertura de la economía, ahora entran directamente autos importados y sobre todo chinos que están copando el mercado, incluso desplazando empresas norteamericanas y europeas. En fin, estamos en un proceso de institucionalización de un neocolonialismo económico, económico y político. Quiero preguntar. Esa es la realidad. Sí. Usted dijo que cuando se retiraron Alberto y Cristina, la Argentina debía 437.000 millones de dólares. Sí, 38.000, sí. A fin de noviembre, también la sé de memoria de ya, a fin de noviembre, cuando termina el mandato Fernández, el stock de deuda era 438, ahora es prácticamente 500.000. Bueno, perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde quedó lo que pagó, la deuda que pagó Néstor Kirchner? No, pero ahí hay una confusión que se maneja mal. A ver. En diciembre del 2005, la Argentina hizo el famoso megacanje Kirchner-Labaña, por el cual la Argentina había quedado en default, entró en default, o sea, en cesación de pagos en diciembre del año 2001, y hasta el 2005 no arregló qué iba a hacer, cuándo iba a volver a pagar. Entre paréntesis, gracias a esa cesación de pagos, fueron los años de bonanza que tuvo Kirchner al comienzo, porque al no pagar capital e intereses de la deuda, salvo a organismos internacionales, el país tuvo crecimiento y superávit doble, superávit fiscal y superávit de la balanza comercial. Ahora bien, en el año 2005, a mediados del 2005, bajo el ministro de Economía Labaña, se firma el acuerdo de retomar los pagos de la deuda. Y a continuación, en diciembre, el Fondo Monetario le exige al gobierno Kirchner que cancele también la deuda con ellos. Y el gobierno Kirchner, los primeros días de enero, cuando estaba todavía Labaña, le transfiere y le salda toda la deuda que tenía entonces la Argentina con el Fondo Monetario, que eran 9.530 millones de dólares. Bien. Claro, es como decir, ¿y qué le digo a la gente que le estoy pagando privilegiadamente al Fondo Monetario y para eso le pagó con reserva del Banco Central? Le entregó las reservas y al Banco Central le dejó un vale de caja como letra intransferible. Y a la gente dígale que se está desendeudando, que se está liberando del fondo. Claro, fue presentado una derrota como una victoria, ¿me explico? Una exigencia del fondo, porque el fondo estaba exigiéndole a la Argentina, a Brasil, a Turquía y otros países que le devuelvan anticipadamente los fondos, porque en ese momento había una interna en el fondo por el cual el fondo tenía que hacerse de liquidez, es decir, que necesitaba fondos. Entonces le exigieron a los principales deudores, que los tres principales deudores eran entonces Argentina, Brasil y Turquía, ¿no? Le exigieron que le paguen anticipadamente su deuda.
Y el kirchnerismo, con una habilidad un poco infantil, lo presentó eso como un desendeudamiento, nos liberamos del fondo. Si se hubieran querido liberar del fondo, después de pagarle, se hubieran desafiliado del fondo. Y chau. Y la Argentina salía del fondo y le hacía un corte de brazo al Fondo Monetario. Pero no, se le pagó el fondo, eso sí, no se volvió a tomar deuda del fondo, pero se siguió tomando deuda externa. Durante todo el periodo kirchnerista la deuda siguió aumentando, casi unos 100.000 millones de dólares más, ¿no? Sí. La deuda de Kirchner que tomó eran creo que 152 mil millones y la dejó en 250 más o menos. O sea que durante todo el periodo kirchnerista la deuda siguió subiendo. Lo único que aumentó más la deuda interna que la deuda externa. Pero como gran parte de la deuda interna se contrae en dólares, es decir, en moneda extranjera, sí, caemos en lo mismo. Y si no, con los bonos duales que empezó a emitir Massa y se siguen emitiendo hasta ahora, que son bonos en pesos pero indexados por inflación o por tipo de cambio, el que sea mayor. Y entonces, si usted tiene una deuda en pesos ajustada por tipo de cambio, es lo mismo que si tuviera una deuda en dólares. Porque quiere decir que si varía el precio de cotización del dólar, va a variar también lo que usted va a pagar, ¿no? Y eso se sigue emitiendo hasta ahora. Es más, el otro día lo anunciaron como todo un logro, una garantía de que el país volvía a emitir bonos duales. Bonos duales quiere decir eso. Sí. Se establece expresamente cada vez que vencen todos los, creo que es mensualmente incluso, se van ajustando por inflación o por tipo de cambio. Dice expresamente el que sea mayor. O sea, si la inflación es mayor que la devaluación, rige la inflación, el coeficiente SER. Y si no, al revés, si es mayor la devaluación del peso frente al dólar, rige la devaluación. O sea, el acreedor gana de todas maneras. Y además, el negocio del carry trade, que es toda la operatoria de transferencia de títulos hacia el exterior, que es una forma indirecta de sacar, es transformar deuda interna en deuda externa, sigue rigiendo. Héctor, hoy en día la mitad de la deuda es deuda externa. Sí. Héctor, digo, ¿en manos de qué tipo de delincuentes estamos, no? Es que el gran error es creer que el capital financiero está en manos de caballeros. Claro. No, es el gangsterismo financiero. Lo que acaba de decir, muy bueno. ¿Cómo? Es muy bueno lo que acaba de decir. Es claro, no estamos hablando con caballeros, estamos hablando con gángster financieros directamente. Con gángster financiero, esto y el gobierno, en mi opinión, está en manos de un grupo de aventureros que son los descerebrados políticos, pero que son empleados del capital financiero. Están allí. Yo no creo que ni Milei ni ninguno de sus funcionarios tome una sola decisión de gobierno. Son las decisiones que les dictan tomar. Claro. Ellos se deben enterar 5 minutos antes. Sí. Es con lo mismo que pasa con la gestión Caputo. Caputo ha tomado unas ínfulas como si fuese el artífice de toda una reformulación de la economía argentina. Yo pienso que es exactamente lo contrario, que sigue siendo un empleado del capital financiero que instrumenta las medidas que lo van dictando. Creo que su tarea es interpretar y traducir, como pasaba en la época de Martínez Dios, hasta también en la época de Menem, que los borradores de los decretos de endeudamiento
y de algunos proyectos de ley venían redactados en inglés y que la única tarea del Ministerio de Economía era traducirlos al castellano y darle forma de proyecto para que lo apruebe el Poder Ejecutivo o el Congreso. Muy cortito porque, sí, Héctor, no tengo tiempo, pero quiero preguntarle algo. ¿Por qué cree usted que la democracia no ha tenido la suficiente capacidad con hombres y mujeres, economistas, en el Congreso, digamos, y si se quiere, en el Congreso de la Nación, con tantos abogados? Es un tema muy largo y complejo, sí, pero yo creo que primero porque la democracia es un mito, sí. ¿no? El pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes, sino que no tenemos democracia, tenemos partidocracia. Claro. Y la partidocracia depende de la plutocracia, es decir, de las estructuras de poder económico financiero. Por eso usted ve que bajo el kirchnerismo, bajo el Macri antes, kirchnerismo después, Milei ahora, Milei tenía una minoría parlamentaria, pero resulta que le aprobaron todas las leyes que necesitaba, desde la ley de bases hasta estas que están saliendo ahora, que le convalidan todo lo actuado, incluso las privatizaciones. Entonces, no es que la democracia no funcione, por desgracia funciona, pero en favor y como instrumento de las estructuras de poder económico-financiera. Y son los tres poderes del Estado los que están cooptados en este sentido. El Ejecutivo que actúa, el Congreso que convalida y, cosa de la cual nunca se habla, pero el Poder Judicial, que es el que nunca interviene en materia de endeudamiento y de violación de deberes de funcionario público. Porque si usted endeuda al Estado sin la más miserable capacidad de repago, está faltando al deber de funcionario público. Cada vez que el gobierno firma un nuevo compromiso de deuda, está violando la honestidad de la capacidad de repago del país. Héctor, no tengo más tiempo, le agradezco mucho bueno, después mándeme copia de esto y lo circularizamos. Agradezco mucho la gentileza de darnos esta charla, que siempre aprendemos muchísimas cosas con usted. Le envío un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Igualmente, gracias Carlos, y saludos a los oyentes. Gracias. Chao, adiós. Les cuento que ha sido el licenciado Héctor Luis Giuliano, uno de los mayores especialistas argentinos en materia de deuda externa. Ahora sí les propongo que sigan en la continuidad de Radio del Pueblo, que viene un señor programa, de aquellos, en honor a la verdad. Vamos, hasta el miércoles.